yo creo que antes de hablar del presupuesto hay que hablar de la ley de ingresos y de los criterios generales de política económica que le dan forma a ese presupuesto. Antes de repartirnos el pastel, pues primero hay que ver de qué primero si hay pastel y luego de qué tamaño puede ser ese pastel. Entonces yo creo que lo primero es lo primero, hay que ver cuál es la cotización de la mezcla mexicana de exportación, hay que ver cuál es el tipo de cambio que va a prevalecer el año que entra, hay que ver cuál es la tasa de crecimiento económico. Todas estas variables conforman pues cuántos ingresos vamos a tener, si va a haber modificaciones fiscales el año que entra, hay que revisar el tema del endeudamiento, si el gobierno va a continuar con esta política de sobreendeudamiento o va a jugar de manera más austera, y entonces sí ya podremos hablar ahora sí del presupuesto de egresos de la Federación, de qué tamaño es y cuáles son las prioridades del país. Senador, entonces el pastel de este año sabor amargo. Yo creo que va a ser un pastel más chiquito. No sé qué sabor sea, pero más chiquito debe ser más chiquito. Lo prudente y lo responsable es que el pastel del año que entra sea un pastel más pequeño que el de este año. En ese tema dice el presidente que si tenía que ser contracíclico el presupuesto, tomando en cuenta que no va a haber un crecimiento como se espera, o sea, un crecimiento importante del PIB y de otras variables. Mira, aquí lo que se ha demostrado es que en este gobierno el gasto público no tiene el efecto de crecimiento económico que se espera. Estamos gastando más que nunca y sin embargo pues el crecimiento económico en México sigue bastante desacelerado y bastante echado, como dicen por ahí. Entonces yo creo que sería un error pretender activar el crecimiento económico del país a través de más gasto, porque lo único que genera es más ineficiencia, más corrupción, más espacios de opacidad. En este momento lo que se necesita es mandar señales a los mercados de que en México hay prudencia, hay responsabilidad hacendaria y eso nos va a dar mucho mayor rendimiento en términos de crecimiento económico que pretender acelerar el crecimiento económico de manera artificial vía el gasto. ¿En qué de periodo estos usted cambios que hace piensa? la Comisión Nacional de Hidrocarburos de las licitaciones de la fase 2 de Ronda 1, ¿qué opinión le merece? Yo creo que es muy interesante y qué bueno que están ajustando. El jueves viene aquí al Senado el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, invitado por la tercera comisión, a platicar de manera constructiva de cómo podemos hacer que la Ronda 1.2 sea un éxito en la 1.3 y la 1.4. Evidentemente la lección de la Ronda 1.1 es que pues, no fue el resultado que todos esperábamos y lo digo pues, en nombre de México. Entonces yo creo que es muy importante y qué bueno que estemos en la disposición de modificar lo que no funcionó en la Ronda 1.1 para las que siguen pues tengan un mejor resultado. ¿Qué opinión te merece que el presidente dice que otras economías le ha ido peor que a la de México? No, bueno, yo creo que como le está yendo a otras economías, pues ahora sí que es su asunto. A mí me importa México, aquí vivimos todos, aquí, ahora sí que nosotros no tenemos a dónde irnos, esta es nuestra casa, aquí vivimos y hay que darlo todo por México. Yo creo que a todos nos preocupa México y no necesariamente cómo le está yendo a otros países. Sobre la ronda que comentaba la compañera, que otra compañera, ¿el gobierno cometió algún error al poner requisitos tan rígidos para las bases de licitación? Yo creo que hay que analizar con cuidado. Mucho se ha dicho que los contratos no eran competitivos, mucho se ha dicho también que la sísmica, es decir, la información geológica que se les entregó a las compañías interesadas no era la adecuada para poder tomar la decisión. En fin, pues ya lo platicaremos el jueves y lo que hay que hacer es ajustarlo, que los contratos sean competitivos, como son en todas partes del mundo, que la sísmica que se le está entregando a las empresas pues sea lo necesario para tomar una decisión y generar estas condiciones de confianza para que se venga a invertir en el sector energético mexicano. Senador, ¿en qué periodo usted calcula que ya podría llegarse a una estabilización del peso frente al dólar, luego que se está atravesando por esta turbulencia en la paridad? Bien, como lo hemos mencionado, esto lamentablemente el peso se va a seguir depreciando, el dólar se va a seguir apreciando. Las medidas del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión de Cambios, yo creo que han sido oportunas, han sido prudentes, pero no, estas medidas no van a revertir la depreciación del peso. Lo que van a hacer es ordenar este proceso de depreciación del peso hacia adelante. Yo creo que hay que entenderlo. A medida que nos acerquemos a la decisión de la FED en septiembre de la modificación de las tasas de interés, del ajuste de las tasas de interés, pues esta depreciación del peso va a ser cada vez más y más pronunciada, así hay que entenderlo. Y bueno, yo creo que las autoridades están actuando correctamente para ordenar esta depreciación del tipo de cambio. ¿Se calcularía que entre octubre y noviembre ya el peso tendría una estabilización? Mire, con lo que respecta a las tasas de interés, debía de ser.
Ya para entonces suponemos casi todos que la Fed ya modificó sus tasas de interés, que el Banco de México ya también ajustó la tasa de interés en México y que eso está resuelto. Lo que faltaría atender es pues que las expectativas de invertir en México pues vuelvan a ser buenas, que se vuelva a levantar el ánimo, el optimismo de invertir en México y nos permita recibir y ser ahora sí que destino de inversión extranjera directa. Yo creo que eso sería lo que habría que atender. Gracias. Gracias.